Esta tarde, hermanos, estaremos tocando un tema en cuanto al matrimonio y la muerte. Les voy a explicar por qué. Todo proceso de un matrimonio, hermanos, el deber ser es morir ya siendo viejos, ¿verdad? O sea, el matrimonio, hermanos, cuando dos personas han contraído, siempre se casan jóvenes. Es el deber ser que cuando alguien se casa joven, tiene que terminar sus últimos días, ¿cómo, hermano? En la vejez. Porque en la vejez se ve todo el recorrido que uno hace. Yo he descubierto con mi esposa, y yo creo que ustedes lo han descubierto también, que hay muchas cosas que ustedes nunca se imaginaron lo que descubrieron en nosotros, igual de nosotros de ustedes. ¿En qué aspecto? La convivencia. ¿Qué es la convivencia? La convivencia es que usted tiene que estar con la persona, aunque no, mire, una cosa es que coincidamos y otra cosa es que no seamos iguales. O sea, ¿coincidimos en qué? En que los hijos vayan al colegio. ¿Coincidimos todos? Amén. ¿Coincidimos, hermanos, en que nuestros hijos, ellos no se metan con las personas equivocadas? Coincidimos. ¿Coincidimos, hermanos, que nuestros hijos se congreguen en una iglesia? Coincidimos. ¿Pero en qué no somos iguales? En los gustos, hermano. En los gustos no somos iguales. Y esa es una diferencia en que ahí es donde uno tiene que saber respetar la persona, que hay cosas que no le va a poner así a puro tubo al marido o a la mujer, no puede. Es que el marido no está diseñado para ser igual que los gustos de ella, o viceversa, los gustos de él. Por eso es que cuando uno en el matrimonio descubre, uy, yo no creí que a este hombre le gustaban los huevos picados, y como los quería, pues. O sea, al hombre le gustan los huevos estrellados y no le gustan los huevos picados. Y pongo un ejemplo en la comida, pues. Y otra cosa, los colores, ¿verdad que es un pleito en los colores, hermanos, en cuanto al hombre y a la mujer? Al hombre le gusta andar de verde y de amarillo y de rojo, lo que sea. Y a la mujer le gusta ir de negro. Entonces, son los gustos. Oye, los gustos. Ananías y Zafira, hermanos, era un matrimonio joven. Un matrimonio que no duró mucho, hermano. Mire, un matrimonio que murió bien joven. ¿Por qué murieron jóvenes? Es que el diseño de Dios era que murieran viejos. Pero asumo yo, y esta es una teoría, hermanos, Ananías y Zafira se cree que eran usureros. Se cree. O sea, le voy a dar dos teorías. ¿Por qué? La primera teoría consiste en que Ananías y Zafira, ellos tenían ganancias, ellos tenían propiedades, ellos administraban tierras, porque la tierra se alquilaba, hermanos. Recuerde que la ganancia es alquilar la tierra. Por ejemplo, aquí en el lado de lo que es Zacatecoluca y San Vicente y el Puerto de la Libertad, es una zona caliente, hermano. Parte de Usulután y San Miguel solo hay cañales. Solo hay cañales. ¿Y qué es lo que se alquila? La tierra. Pero el de la caña, el dueño es otro. Pero le dan una parte. Entonces se cree que Ananías y Zafira, posiblemente ellos eran personas que eran usureros. Y mire, y yo espero no tocar, si usted es usurero, no espero que no se sienta aludido. La mayoría de los que son prestamistas, ¿cómo terminan? Va. Yo conocí dos amigos en la Universidad Tecnológica. Me decían ellos, mira Tony, fíjate que me ha ido bien este año. Y yo, qué bueno que le vaya bien. Pero ¿cómo murió? Lo decapitaron. Porque a saber a quién afectó, a saber a quién quebró económicamente. Y usted sabe que a los usureros no hay amigos, hermanos. Yo no estoy diciendo que usted preste dinero, no. Usted puede prestar el dinero, pero pague. El problema es que los usureros, en ellos no hay amigos. Ahí solo hay intereses económicos. Y se cree que Ananías y Zafira posiblemente ellos tenían ese carácter de usureros. Por eso es que el que es usurero, hermanos, los judíos, atención, los judíos practicaban la usurería, pero ¿en quién? En los extranjeros. Por eso es que les iba bien, porque no explotaban a su raza. El problema es que Ananías y Zafira, hermano, estaban sacando provecho de ellos mismos. Ambición, codicia, mentira. Claro, eso llegó un momento en que el matrimonio fue eliminado.
Y vamos a ver el contexto, el tema de esta noche se llama el matrimonio y la muerte. Hechos capítulo 5, por favor. Y vamos a ver algo interesante, los procesos mortuarios. ¿Cómo son, hermanos? Los procesos mortuarios. ¿Qué es un proceso mortuario? ¿Cómo son preparados los cadáveres? En los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos. ¿Cómo eran preparados los cadáveres en los tiempos bíblicos? Tal vez usted se preguntará, ¿y que no es igual que no? Fíjese que son diferentes. Mire que dice, por favor, Hechos capítulo 5, así sentaditos leemos la palabra del Señor y oramos cuando nos ponemos en pie para cerrar la oración. Dice capítulo 5, versículos 9 al 11. ¿Lo tenemos? Del 9 al 11 dice: y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Todos el 10. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Nos ponemos en pie, vamos a orar. Gracias, Señor, le damos por esta bendición, Señor, de que la iglesia cada vez se embellece más con estas cositas, alfombra. Gracias, Señor, por las sillas. Gracias, Señor, por el estudio de esta noche. Y gracias, Señor, por los problemas que tú permites en cada uno de nosotros. Los problemas, Señor, son para acercarnos más a ti. Las dificultades son para que nos ayudes. Y gracias, Señor, porque siempre hemos dependido de ti. Y si hay algún enfermo acá, sánalo esta noche en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor, por la palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Ok, vamos a ir bajo dos premisas. La primera premisa, hermano, es ¿por qué un matrimonio joven muere? Hermanos, hay matrimonios que mueren bien jovencitos, hermanos. Y uno se preguntará, ¿y por qué ya se han preguntado esto ustedes? ¿Por qué siempre cuando dos ancianitos, primero se muere uno, al ratito se muere el otro? ¿Nunca han visto eso? Miren cómo es la naturaleza que Dios ha creado en la parte antropológica del hombre. El hombre, hermano, está diseñado para amar, querer, para convivir. El hombre ha estado por años con ese matrimonio, o la mujer ha estado con años en ese matrimonio, y llega un momento en que el hombre siente la soledad. ¿Y sabe qué es lo que lo mata al final? La soledad. Porque los recuerdos matan, hermanos. Imagínese un ancianito después de convivir 50 años con la esposa, muere ella. ¿Y él cómo queda? Los hijos, claro, lo van a ver un rato, están pendientes, y de repente los hijos dicen, mire papá, cualquier cosa ya. Sí, pero el papá dice, es que yo no los necesito a ustedes, hombre. A mí quien me hace falta es mi esposa. Ustedes se fueron cuando cumplieron 21 años, ustedes bien galán se fueron a estudiar, pero con quien yo más pasé en los tiempos más difíciles de mi vida fue con mi esposa, dirá usted, o con mi esposo, dirá usted, las que han enviudado o enviudada. Y usted sabe que una persona que ha enviudado joven o ha enviudado en el caso de la persona sexo masculino, femenino, hay un vacío. Y ese vacío ni usted ni yo podemos llenarlo. El único quien le da mire, el que le da un poco, pero así de ayuda es el Señor. Pero aún así, hermano, se siente, hombre. Pregúntele a todas las viudas de esta iglesia, le repito, pregúntele a todas las viudas de esta iglesia si ellas no se acuerdan de sus esposos. Ellas se acuerdan, hombre. Lo que pasa es que no se los preguntamos. ¿Usted cree que cada año un viudo o una viuda, usted sabe que es un tormento porque está recordando el pasado? Ay, que mi esposo, viera cómo él era buena gente. Ay, mi esposa, fíjate que siempre en las navidades, y eso, hermano, la soledad mata. Lo único que lo mantiene con vida a la viuda o al viudo, ¿sabe qué es? El Señor. Estando aquí, hermanos, Dios es el sustituto y el padre de viudas y de huérfanos, ¿verdad, hermano? ¿Vale? Pero ¿puede usted llenar ese vacío o no? Imagínese, ¿quién se murió primero? El hombre, ¿verdad? ¿Quién queda viuda? Zafira. ¿Sabe qué hizo Zafira? Llega Zafira y se queda pensando, ¿y mi esposo? Y ellos no le querían decir, sino que el que le dio la mala noticia fue Pedro, el pastor, ¿verdad? Y a veces el pastor, hermano, oiga bien, a veces los pastores nos tragamos muchas cosas en que no podemos revelarles a ustedes, hermanos.
Hay cosas que tal vez, mire, ¿sabe cómo cuento yo las ilustraciones? Las cuento pero en anonimato. Todas las cosas que conozco en el EMPA las digo en anonimato porque no las conoce usted. Las personas que conozco en Sonsonate los cuento aquí en anonimato porque no las conoce usted. Ah, pero coinciden. Sí, porque la pareja sufre. Por eso cuando mire, ahorita que estamos con vida los esposos, los que estamos con vida, convivamos, hombre. Mire, dejemos de discutir porque el problema es que cuando llega la muerte en un esposo o en una esposa, eso es un sufrimiento, hombre. Solo el hecho de la separación, hermano, oiga bien, solo el hecho de la separación, hermano, es un tormento. Por eso uno tiene que convivir con la esposa y decirle, mira, ya no peleemos vos, ya tranquila vos. Ya por lo menos, mira, ya terminé el culto, por lo menos, mira, vaya, te voy a agarrar la mano, pero tranquila. O el esposo, ¿verdad? Vaya, mira, ya voy a dejar de discutir con vos, ya no, ya mira, estoy a punto de enfermarme y no me quiero morir. Quiero pasar mis últimos días contigo. ¿Por qué? Porque viene Ananías, muere primero y se da cuenta Zafira y dice, y mi esposo, y viene Pedro y la confronta. ¿Y qué le dice Pedro? Tu esposo ha muerto. ¿Qué le pasó a la mujer? Se murió, ¿verdad, hermanos? Murió, los dos murieron bien jovencitos. La pregunta es, ¿dejaron hijos? No dice la Biblia, pero supongamos que sí dejaron hijos. Hermano, imagínense qué doloroso es para los hijos no tener sus papás vivos. Me recuerdo en el caso de las colinas. ¿Sabe qué sucedió en las colinas? Sucedió esto. Nosotros llegamos y ¿dónde estamos los muertos? Y estamos encima de ellos y nosotros impactados. Y vimos la loma, hermano. Miren, una loma, hermano, que lamió, así lamió, sepultó a miles de vidas, hermano, en segunditos. Y ver un hombre como que era perrito, así ve. Y decía, aquí está mi esposa, aquí está mi esposa, aquí está mi esposa, llorando, aquí está mi esposa, te estoy escuchando, no te me muras, le decía. Y nosotros solo callados. Ver eso en carne viva, usted se quiebra. Usted se quiebra, man. Y ver que el hombre dice, mire, Señor, me ayuda, porque aquí está mi esposa, mire. Ya pasaron 5 horas. Y después la noticia, ¿verdad? Mire, nos deja hacer el trabajo. Y el hombre solo agarra la tierra y se echaba así en la cara y decía, no puede ser. No puede ser. Perdí a mi esposa y me fui peleado esta mañana y no la puedo ver. Huele, hermano. Eso es doloroso, hermano. Ahora, ¿por qué le traigo en comento esto? Queremos saber cómo es la muerte de un esposo y una esposa y de eso vamos a tratar el texto bíblico que enseña la muerte en los esposos o en las esposas o en los seres queridos. Y hoy vamos a aprender esta noche cómo eran los procesos bíblicos de antes cuando alguien fallecía. Vámonos por favor, hermanos. Hoy sí, vamos a estudiar más la Biblia. Vámonos a Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50, como estamos en el libro de Hechos, la muerte en 2 esposos, en 2 personas que acaban de fallecer, lo remite a Hechos capítulo 50 y se lo voy a relatar. Cuando una persona en los tiempos bíblicos, cuando moría, había una cultura egipcia. Atención, los hebreos no, lo único que hacían ellos era ponerle en un sepulcro. Ponerle piedras, eso era todo lo que hacían los hebreos. Pero cuando José lleva a su papá a Egipto, viene Jacob, muere el padre de José. Mire cómo dice el capítulo 50, ¿lo tenemos, hermanos? Capítulo 50, versículo 1, por favor, todos, el versículo 1. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, todos, y lloró sobre él y ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer cuando recibe la noticia de un ser querido cuando muerto? Llorar. Es lo recomendable. Hermano, llorarlo. Usted no puede ser el fuerte sabiendo que Dios lo ha creado con sentimientos, voluntades y emociones. Esa es la parte que Dios le ha dado al hombre, expresar lo que tiene. Usted tiene que llorar. ¿Sabe cuál es el riesgo de no llorar? Un infarto. Porque todos los sentimientos están, mire, quieren salir y usted dice, no voy a llorar, voy a ser fuerte. No, hermano, no puede usted hacer eso. ¿Por qué?
Porque entonces está contra los principios de Dios. Dios le ha dado lágrimas. ¿Y sabe para qué le dio las lágrimas? Para sentir la partida de ser querido que ya no lo va a volver a ver. Para eso Dios le dio las lágrimas. ¿Y sabe qué hizo José? José dice que se echó a su padre y empezó a llorar. Dígame quién no frenaba. Si es su papá, hombre. Si es su mamá la que murió, hombre. Si es su hijo al que usted sepultó, hermana. Hermano, es su hermano al que usted sepultó, hombre. Todos los que estamos aquí hemos perdido seres queridos y lo hemos llorado, no con orgullo, pero lo hemos sentido. Y por eso es importante llorarlos, porque ellos no nos ven, no sienten ya cuando mueren, pero usted sabe que la parte moral y la parte terrenal, ¿qué dice uno? Señor, ¿por qué se me murió mi muchachito de 10 años? Señor, ¿por qué se murió mi esposa si estaba en la mejor de la vida? Señor, ¿por qué se murió mi esposo que tanta falta me hace? Señor, ¿por qué se me murió mi mamá? Señor, ¿por qué se me murió mi papá? ¿Sabe quién tiene la respuesta? Dios. Pero Él no se las puede revelar ahorita porque está en el dolor. ¿Y sabe cómo Dios le va revelando? Llamémosle la revelación de Dios a usted, lo que quiere esas noticias. El tiempo y las lágrimas van a ir dando, mire, sanidad. Y cuando usted venga a sentir, Dios le va a ya sé por qué se fue mi mamá el Señor. Pero ya no está llorando, sino que ahora está aceptando la voluntad de ¿quién? Vaya. Mi hermano murió hace 30 años, yo sí sé por qué murió él. En el momento el shock, ¿verdad? No entendemos, lloramos, clamamos, hasta nos frustramos y nos enojamos con Dios. Claro, Dios entiende esa parte, pero ¿sabe cuando pasan estos 30 años que ya pasaron en la muerte de mi hermano? ¿Sabe qué entendí yo? Que mi hermano fue un desobediente toda la vida. Él no quiso las cosas de la casa y se metió a un lugar equivocado, se metió al conflicto armado y al final después trajo una consecuencia que es la muerte. ¿Quién lo mandó a la guerra? Nadie. Si él tenía estudios, tenía todo. Él quería llevar su vida. No quiso los consejos de mi papá. Sí, pero hoy 30 años después puedo entender esto, hermano. Pero en el momento no lo entendíamos, Señor. ¿Y por qué? Porque todos demandamos una respuesta. ¿Por qué? Hermanos, Dios no está en obligación de decirle a usted por qué se llevó ese ser querido. Dios está en la responsabilidad de aceptar la voluntad de usted, la de Él. Amén. Aunque no entendamos. ¿Cuándo lo vamos a entender? Con el tiempo, hermanos. Ahorita no lo va a entender. ¿Y sabe qué hizo José? Lloró. Y fue tanto el lamento que Dios, mire, le dio las lágrimas a José y él, mire, hizo lo que tenía que hacer. Primer elemento, cuando dan la mala noticia, hermanos, lo primero que hay que hacer, ¿qué es, hermano? Llorarlo. Segundo elemento, embalsamar. Mire qué dice el versículo 2, 52. ¿Qué dice el capítulo 50, versículo 2? Todos. Y mandó José a su siervo los médicos, oiga, que embalsamasen a su padre, y los médicos, todos, embalsamaron ¿a quién? Primera enseñanza, muere la persona, los egipcios tenían esta cultura, présteme atención. Los egipcios agarraban el cadáver, lo llevaban, oiga, no lo llevaban en una caja, no. Iban a la casa donde murió en la cama, en la casa de habitación. Y ahí, hermanos, ¿qué hacían, hermanos? Le llenaban de especias, aromas, ungüentos, porque el cuerpo una vez muerto expide un mal olor, hermano. El cuerpo expide un mal olor aunque usted no lo siente y no lo vea. Usted puede decir, no, pero es que no hiede. Es que el problema es que el cadáver, cuando suelta esas partículas que usted no ve, usted las respira y no se está dando cuenta que eso le está afectando su salud. Y ponía el ejemplo yo de los que se suicidan, los que se matan con matarrata, con volados de químicos. Y usted sabe que cuando hay una vela de eso, lo recomendable es no entrar ahí, hermano. No. Usted dirá, es que pastor, yo tengo que ir a ver al muerto. Usted no está en la responsabilidad de ir a ver al cadáver. Usted cuando siente ese mal olor, póngase hoy con mucha más razón, con mascarilla mejor. Y lleve Big Vaporub, por favor, lleve Big Vaporub. Porque el Big Vaporub, ¿qué hace, hermano? Detiene los gérmenes, las bacterias que usted no ve. Y usted las tiene aquí, ve. Aquí, tírelas aquí, en las cosas donde hay orificios. Aquí, aquí, aquí. En el ombligo sí se puede. No estoy diciendo el gran poco. No, estoy diciendo un poquitito, hermano. Un poquitito, porque quema. Y si puede, un poquito así.
Porque donde hay orificios, la bacteria entra. Y eso hace que cause grandes infecciones y enfermedades que después decimos, yo no sé por qué estoy enfermo, por las bacterias. Por eso oiga bien, los egipcios hacían esto. Iban al lugar, oiga bien, preparaban. ¿Cómo lo preparaban? ¿Saben cómo lo hacían? Utilizaban jarrones como estos jarrones. Habían jarrones, no sé si habían aquí, unos jarrones. Y en cada jarrón, ¿qué hacían, hermanos? Arrajaban el cuerpo y sacaban, ¿qué, hermanos? Los pulmones, y los lavaban y los metían en jarrón. El cerebro, hermano, esta parte la rajaban de aquí, destapaban, agarraban el cerebro y lo lavaban y lo metían en un jarrón. El hígado, el páncreas, el estómago, las vísceras, todo lo lavaban. ¿Y qué hacían? Lo llenaban de qué, hermano? De ungüentos aromáticos para que no hiediese. Y los ponían en jarrones. Eso significa embalsamar, no momificar. No hemos llegado a esa parte de momificar. Estamos hablando de embalsamar, preparar el cadáver para que no hieda. Eso es lo que hacían los egipcios. Por eso dice el versículo 2, mandó José a sus siervos los médicos que, ¿qué dice, hermano? Embalsamasen. ¿Por qué, hermano? Porque era un tratamiento, ¿para qué? Para que las bacterias no afectaran a toda la gente que fuera al lugar a ver el cadáver. Por eso es que los que trabajan en funerarias, ellos preparan el cadáver, ¿verdad, hermanos? ¿Y sabe cómo lo preparan? El cuerpo está tieso, está duro. Ellos utilizan químicos. Los químicos lo utilizan para no meter las agujas, no solo por meter la aguja, no. Ellos meten las agujas con químicos para que el cuerpo, oiga bien, dure un poquito más y no se ennegrezca el cuerpo, hermanos. Porque recuerde que el proceso del cuerpo es la putrefacción al final. ¿Y a dónde meten esas agujas con esos químicos? En las venas. Ellos usan las venas, miran las venas. Y mientras más meten en las venas, hermanos, detienen un poquito el proceso de putrefacción por el químico. Por eso los egipcios, ¿qué hacían? Lavaban, no tenían químicos. Ellos utilizaban ungüentos, lavaban las partes del cuerpo y las llenaban de esas cosas aromáticas. ¿Para qué? Para que se conservase. Y después, ¿qué hacían? Lo cerraban el cuerpo y después empezaba el proceso mortajal. Ya voy a explicar esta parte. Ahora, ¿qué pasa cuando se embalsama un cuerpo? Es para preparar, para momificarlo. Para eso eran los tiempos bíblicos, hermano. Los egipcios momificaban. Por eso usted ve en las grandes ruinas de Egipto, hay cámaras donde aparecen cadáveres en grandes tumbas enormes y aparecen las personas conservadas. No sé si ustedes lo habrán visto en la historia. Porque les echaban ungüentos y especias aromáticas para embalsamar. Mire el siguiente versículo. Ahora, qué interesante. Una vez el proceso, ¿cuánto duraba el proceso de preparar el cuerpo? 40 días. Mire cuánto duraba preparar el cadáver de Israel. Que versículo 3, todo es el versículo 3. Capítulo 50, versículo 3, lo leemos. Y se le cumplieron, ¿cuánto dice? 40 días, porque así todos se cumplían los días de los embalsamados. O sea, ¿cuánto duraba ese proceso de rajar, quitar, lavar? 40 días. Ya se preguntó, ¿por qué 40 días? Porque en 40 días, hermanos, oiga bien, la bacteria muere. ¿Oyó? En 40 días la bacteria muere. ¿Por qué? Tanto perfume. No estoy hablando de perfumes de los que tenemos. Son especies aromáticas. Caña, canela, bálsamo, aloes, mirra. Todas esas, al mezclarlas y al ponerla, mata la bacteria. Y la bacteria, ¿sabe qué hace? Se petrifica y ya no, oiga bien, ya no descompone el cuerpo. Por eso usted ve las momias enteras con rostro, ¿verdad, hermano? Por eso usted ve personas con las manos así, ¿verdad? Y usted los ve, hermano, y dice, ¡qué conservado el cuerpo! Porque la bacteria la detuvo. Pero el proceso putrefacto, hermanos, siempre es igual. El problema es que esos 40 días, hermano, es cuando la bacteria muere. Se petrifica, no sé por qué. Quizás algo tendrán las especias aromáticas que detienen, oiga bien, que el cuerpo se siga descomponiendo. Pero nosotros no nos hicieron eso. A nosotros solo nos llevaban a la funeraria y que vaya a ver ahorita si ha pasado tantos años, va a haber polvo. Eso es lo que usted va a ver. Polvo de la tierra. Porque el hombre se convierte en polvo de la
tierra. Ese es el proceso de nosotros, hermanos. Y otros que los creman, los queman, pues. Yo no quisiera que me vayan a quemar, Beatriz. No, yo eso sí te lo pido, Beatriz. Mejor, mira, tírame un barranco, pero yo no quiero que me quemen. No, hombre, ¿y qué tal si estoy vivo? No, hermano, si hasta en las películas se ha visto que gente viva lo están quemando y están gritando. Y la gente dice, no, mire, eso no es nervios. ¿Cuáles nervios si estoy vivo? Yo no quisiera morir así. Puro pollo campero. ¿Y sabe cuál es el proceso de cremación? La cremación consiste en que ahí solo es ceniza. Y la ceniza, hermanos, pues al final se convierte en un desinfectante al final, porque purifica todo. Por eso es que cuando alguien dice que tiene una infección, dice la gente del campo, y esto sí es cierto, yo le creo, dice que cuando agarran ceniza y se ponen una heridita, ya sea abierta o cerrada como sea, agarran ceniza del comal de la que echaron tortilla, de la leña, y miren, se pone, y como es bien suavecita, como que fuera de esa maicena, ¿verdad? Y siente, ay, qué placer, dice uno, y eso como que sirve como un antiséptico, porque ha purificado. La pregunta es, si duraba 40 días, repito, 40 días el proceso de embalsamamiento, ¿cuánto duraba el proceso fúnebre? Vámonos por favor a Génesis capítulo 50, versículo 3, más adelantito, lo leemos y dice, y se cumplieron 40 días, porque así que dice, hermano, se cumplían los días de embalsamamos, todos, y lo lloraron los egipcios, vaya, 40 más 70, ¿cuánto es? Vaya, pues vamos por parte. No es que suma, hermano, es así, miren. Uno dice, hay dos teorías. La primera teoría dice que primero muere la persona, a partir cuando muere lo empiezan el proceso de embalsamamiento. 40 días después, dice la teoría 1, cuando termina y muere la bacteria y ya está momificado para la mortaja, empiezan 70 días más, dicen, donde 70 días lo están lamentando, pero no solamente lo lamentan, sino que la tradición decía de que cuando José le dice a Faraón, mire qué le dice a Faraón en esos 70 días, antes de transcurrir los 70 días, mire qué dice por favor, el 7, el 6 y 7, ¿qué dice? El 5, veamos el 5, el 5. Mi padre me vio jurar diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé, para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultará. La voluntad de Israel era que lo sepultaran en Canaán. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulta a mi padre y volveré. ¿A quién le dijo eso? Y mire que dice el 6, todos. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo. ¿Cuántos días dura de Egipto, de Gosén? Desde Gosén de Egipto, ¿cuántos días duraba de viaje hasta llegar a Canaán? 70 días. ¿Se entiende, hermano? Ahí llevaban, oiga bien, el cortejo fúnebre. Ahí viene la tradición que siempre cuando alguien muere le dan la vuelta al parque, ¿verdad? ¿Nunca ha visto eso? Esa es una tradición, ¿verdad, hermano? En los pueblos, usted sabe que en San Carlos, mire, cuando alguien se muere, siempre pasa el carro fúnebre con un par de alabanzas y va haciendo el recorrido por todos los lugares donde el hermano anduvo. Y yo le digo, ¿y por qué lo llevan recorrido? Es que así es la tradición. Es que lo que pasa es que los egipcios, ellos tenían una costumbre. ¿Cuál? Si moría la persona, lo llevaban en la caja mortuaria directamente a la pirámide, porque en las pirámides eran sepultados los reyes, los faraones, y los depositaban en una cámara. Y no solamente iban los faraones vivos. ¿Saben quiénes iban vivos? El sacerdote lo tienen que matar, los esclavos tienen que matarlo, y si es posible, los sirvientes también, para que cuando en otra vida no se fuera sin esclavos, sino que se fuera rico, con todas las riquezas. Es como que yo me muera y ustedes son mis esclavos. A todos los matan ustedes y se vienen conmigo. La cultura, ¿verdad, hermanos? La cultura. El problema es, ¿por qué hacer ese recorrido? Es por los 70 días que duró desde Gosén hasta Canaán el recorrido, hermano. Eso duró el viaje. Y después cuando lo sepultan, atención, cuando lo sepultan, oiga bien, ya amortajado, ¿verdad? Cuando lo sepultan, hay un luto de 7 días. Mire qué dice, por favor, versículo 7, 50, versículo 7.
Entonces todos, José subió ¿para qué, hermanos? Leamos por favor Génesis capítulo 50, versículo 7. Leámoslo todos. Entonces José subió para sepultar ¿a quién? ¿En dónde? En Canaán, ¿verdad, hermanos? Y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra. Mire qué dice el versículo 10, por favor, todos el 10. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, cerca de Canaán. Y endecharon. Atención, ¿qué significa la palabra endechar? Llorar. Cuando usted vea la palabra endechar, significa llorar, gritar. Porque ya cuando ya van a enterrar a la persona, nunca he visto que cuando ya van cerca del cementerio, ya la gente está sintiendo la separación, ¿va? Porque en la funeraria no se siente mucho. ¿Dónde se siente más duro, hermano? Cuando ya la caja va para abajo, ¿va? Eso es endechar. Ahora entiende por qué la muerte lleva sus procesos de duelo. Uno tiene que llorar cuando la caja va bajando, hermano. Yo no sé por qué hay gente que es radical. Hermano, no llore, tenga fortaleza. Es que es mi mamá, dígale, no es su mamá, dígale. Yo así se lo dije hace poco a una señora. Mire, no le di que hagan un lado a la señora porque está de duelo la señora ya. Y la señora lloraba a su mamá, Jardín del Recuerdo. Pero llorando, la mamá le decía, yo no sé por qué te fuiste, pero yo te quiero despedir, pero mira, y empieza a llorar, y mira, a mí me hizo un nudo, esa mujer me quebró. Entonces cuando me tocó ya cerrar la ventanita, porque se cierra la ventanita, esa es la señal para que vengan y sale una señora y le dice a la señora, pero mire qué respuesta más sabia le dijo. Y ella solo lloraba y decía, hermana, tenga resignación, si él está en su presencia. Es que es mi mamá la que ha enterrado, le dijo, no es la suya, le dijo. Y yo casi aplaudía, pero no podía. Porque es cierto, ¿verdad, hermanos? ¿Quién siente el dolor? El que se le ha ido, ¿verdad? Los demás no sentí. Mire, yo soy del pensar. Este es un criterio mío propio. Yo no puedo decirle, lo siento. Mentira, no se siente. O lo sienten. No. ¿Quién lo siente más? El que se le ha muerto, vea. Entonces, ¿qué puede? Recomendación. Esto es una recomendación. ¿Qué puede hacer usted cuando alguien, un amigo suyo, una amiga suya, un hermano suyo, hermana suya en Cristo, vaya a la vela, hombre? Vaya a la vela. Mire, solo nada más haga esto. Aquí estoy. Solo hágale así y ella va a saber que ahí está. Y usted no se mueva y póngase a las órdenes. Porque eso es todo lo que puede hacer. Devolver la vida a la persona no puede. Pero la persona va a decir, va a llegar el doliente y va a decir, ay, gracias, hermana, le agradezco, mire, porque solo la presencia de uno ya da un poquito de paz. Pero no puede decir, cuánto lo siento, hermana, la verdad, mentira. Mire, yo eso lo vi en Usulután. No voy a decir el nombre porque tiene bolas ese señor. A mí me mandaron a predicar, el pastor Mequito me dice, Tony, vaya a predicar el funeral porque voy a otro funeral. ¿Y cuántos se murieron? 2 se murieron el mismo día. Vaya, pues, ¿usted va a ir a cuál? Yo voy a ir al de aquí, del Calvario, y usted va a ir al que tiene bolas. ¿Cuál bolas? Le digo. Pues sí, el que tenía pisto, el señor tiene pisto, me dijo. Y yo llegué así, desapercibido. Hermano, yo estaba ahí y me hice presentar con la persona, ¿verdad? Mire, yo soy el pastor, me manda el pastor Maikito y yo necesito saber si me va a dejar predicar. Y sí, pastor, predique, pero mire, déjeme atender a esas personas, dijo el doliente. Y mire, esto es literal, así. Yo eso nunca lo había visto, es primera vez. Se le acerca el Señor al amigo y le dice, hey, fulano, le dice, ¿cuánto lo siento? Y yo, como aquí, como uno es metido, tira la oreja, va. O sea, uno es metido porque uno quiere escuchar. Y yo así, cuando veo, le dice, lo abraza y le dice, ¿cuánto lo siento? ¿Sabe qué le dice el amigo? Vos no lo sentís, le dijo. Quien lo siente soy yo. Con solo que hayas venido, gracias, le dijo. Pero no me digas lo siento y mi sentido pésame. Te lo agradezco. Y yo así, mire, yo sí más le doy ese pésame. O sea, de verdad de que, ¿quién entiende la muerte más, hermano? El que lo siente. Y sabe, cuando José va llegando a Canaán, empiezan a endechar. Atención, endechar, ¿qué significa? Gritar, llorar y decir.
Y eso, ese lamento, hermano, no, ahí es donde se quiebra el hombre. Yo le llamo el punto de quiebre del hombre y la mujer. Porque esa es la parte donde solo Dios puede intervenir, hermanos. Hermanos, esa es la parte donde solo Dios hace esto, ¿ve? Abraza. El hombre solo ¿qué hace, hermano? Ora. Nosotros ¿qué hacemos cuando muere un ser querido de ustedes? Oramos. Solo oramos. Y las oraciones son para que usted tenga fortaleza en los momentos difíciles. Para eso son las oraciones, hermano. Tal vez usted no las ve, pero siente usted fortalecido en el Señor, hermano. Usted ha visto en funerales que personas dicen, ay, Dios le bendiga, hermano. Y usted, pero si está contenta, es por las oraciones. Y usted ve a la persona feliz y dice, y que no es la mamá, el papá que enterró. ¿Cómo no? Pero es que está fortalecido. Por eso es que cuando ustedes han sentido la pérdida de un ser querido, usted está normal. Sí, porque hay oraciones que están para usted. Que no sabemos cuántas personas están orando por esa persona. ¿Y sabe qué sucede? Mire qué dice. Sigamos leyendo. El versículo 10, al final. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán. Y lloraron allí con grande y muy triste lamentación. Todos. Y José hizo a su padre duelo por ¿cuántos días? Los 7 días, ¿para qué son, hermanos? Para apartarse de la comunidad. José, ¿sabe qué hizo? Regresó a Egipto, hermanos. Sus hermanos venían con José. Llegaron a la tierra de Gosén. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Se apartaron. No es que estuvieron unidos. Mire, hay culturas, hermanos. En Estados Unidos, muchos de ustedes han visto estas películas. Que cuando alguien se muere, todos van a la casa, ¿verdad? Y están sirviendo comida. Vea esas películas. Porque son culturas. Aquí no, hermanos. Aquí cuando alguien se muere, todos se van para su casa. ¿Quién queda con la soledad, hermano? El que llega a la casa. ¿Sabe cuando uno llega a la casa y pierde un ser que llega así? Mire, uno no quiere entrar, hermano. Y uno tiene que vencer ese miedo, tiene que vencer ese valor y hacer esto. Ni modo de entrar. Entra y lo primero que hace es, ¿qué es, hermano? Llorar. Eso es todo lo que puede hacer. ¿Y sabe qué? Cierra la puerta. Por eso es que es recomendable que cuando una persona esté encerrada, déjenlo. Porque tiene que hacer algo ahí él. Está llorando, está envolviendo las cosas, la ropa de la mamá, el papá, está yendo a la cama. Yo recomiendo, hermanos, que si un ser querido usted lo ha perdido, si, o un día lo pierde, pues yo no sé cuándo, eso solo Dios lo sabe. Compra una cajita, hombre. Agarre la ropita, envuélvala con amor, como siempre, ¿verdad? Con amor. Y después de que la envuelve, la mete en la cajita. Pero hasta que Dios le diga, ¿verdad, hermanos? No cuando dice, vaya, voy a envolver esto. No. Esperar que el duelo vaya, ¿qué, hermanos? Aceptando la voluntad de Dios. Cuando acepta la voluntad de Dios, compra la cajita. Pueden ser 1 año, 2 años, 3 años, no sé. El tiempo usted se lo va a tomar. Y después, ¿qué se hace? Se envuelven las cositas. Con amor. Ve la cama, la arregla. Siempre va a llorar. ¿Y qué va a hacer después, hermano? Señor, gracias porque ya mi mamá no está sufriendo. Mi papá no está sufriendo. Porque era más tormentoso para mí estarme desvelando, estar pendiente. Y usted sabe que cuando está con una persona enferma, hay un desgaste en usted, ¿verdad, hermano? ¿Y cómo se hace ese desgaste? Descansando. Esos son los días de luto. ¿Entendió? Los días de luto es para que usted descanse. Porque usted está agotado. Y lo agotado le quita, oiga bien, fuerzas, hermano. Pero ¿qué necesita el luto, hermanos? Recuperar fuerzas, ¿verdad? ¿Se recuerdan David? Cuando perdió el niño del adulterio, producto con Betsabé. ¿Qué hizo David? Él estaba en ayuno mientras el niño estaba debatiéndose entre la vida y la muerte, ¿verdad, hermano? Los que leen la escritura me van a dar la razón. David estaba ayunando porque el niño estaba debatiéndose entre la vida y la muerte, producto de un adulterio. ¿Y sabe qué estaba haciendo él? No comía, no comía. Cuando le dan la noticia, atención, cuando le dan la noticia que el niño muere, ¿sabe qué dice él? Prepárenme comida que voy a comer. ¿Por qué cree que volvió? Y yo digo, uy, qué rápido le pasó el luto a este hombre. No, espéreme, mire, entendamos la cultura hebrea en el duelo. Cuando uno está ayunando,
uno está orando diciéndole a Dios, Señor, si es tu voluntad, llévatelo. ¿No decimos así, hermano? ¿No decimos así? Si es tu voluntad, ¿qué decimos, hermano? Pero no queremos, ¿verdad? Pero si es tu voluntad, déjalo. ¿Y qué hace usted, hermano? Ay, mire, ya se mejoró mi papá y se lo prestan por 5 años más, pero siempre va a morir, ¿verdad? Pero usted ya está con aquella satisfacción. Ay, me dio el milagro, mire, que mi papá, mire, sanó, mire, en 5 años vino a la iglesia, mire, se portó el hombre más feliz y después, mire, murió de otra cosa. Pero ya el Señor me lo prestó. Hoy preguntémosle a los que están en agonía. Pongámonos en los zapatos del que está muriendo. Imagínese él sufriendo y dice, ya me quiero ir. ¿Y usted qué le dice? No, mamá, no, papá, mire, no, hijo, luche. Es que el del dolor es él, porque él ya no aguanta. Él está sufriendo. La enfermedad que le ha llegado a él es algo que solo él está experimentando, porque él está sintiendo el dolor. Mire, los que tienen cáncer son los que dicen, ya no aguanto. Ya voy por el quinto, como dicen, ya voy por el quinto ciclo de terapia de esto, de la quimio. Ya no aguanto, me quema las venas, me quiero ir ya. ¿Y qué dice la familia? No, pongámosle el otro ciclo. Óyame, si el que se está muriendo es el que está sufriendo. ¿Sabe qué dicen todos al final? Déjenme ir. Nunca he escuchado eso que dicen las personas. Déjenme ir. Y uno llora, pero ¿qué dice el que está? Ay, ya voy a descansar. Hay un sermón que el pastor Maiquito predicó, el diccionario de la muerte. Si lo puede descargar, descárguelo. Ahí están los elementos de por qué la persona ya se vence. Cuando dice, ya quiero ir a descansar, eso significa que la persona está lista para irse con mi Jesús. Por eso tenemos que soltar, hermanos, soltemos. Pero cuesta la carne aceptar esa voluntad. Porque ¿qué sucedió con José? Regresa después del luto y después del luto recupera fuerzas. ¿Qué hizo David? Muere el niño y ¿qué hizo él? Volvió a comer, recuperó fuerzas. Porque hay que seguir adelante, hermanos. Hermanos, hay que seguir adelante. Es cierto, la muerte va a afectar nuestras vidas emocionalmente, pero el tiempo Dios nos va a decir en qué momento vamos a salir de ese hoyo. El hecho que la persona falleció no significa que usted se quede con los brazos. No, hermano. Usted siga con su duelo, pero siga haciendo, por favor, sus mismas rutinas. Ya el duelo, hermano, Dios va a dar paz y tranquilidad con el duelo. ¿Quedamos claros cómo es el proceso del entierro en los tiempos de los egipcios, hermano? Vámonos en los tiempos bíblicos, si nos queda tiempo, en el caso de Jesús. Veamos el caso de Jesús para entenderlo mejor. Búsquese, por favor, hermanos, para entender la cultura hebrea en la muerte. Búsquese Lucas capítulo 8, versículo 51. 8. Ananías y Zafira murieron. Veamos cómo es la muerte en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, cómo era el proceso mortuario. Mire qué interesante. Mire que dice capítulo 8, versículo 51. ¿Lo tenemos, hermanos? Estamos hablando de la hija de Jairo, ¿verdad, hermano? Jairo. ¿Jairo quién era? El principal de los sacerdotes en esa sinagoga. Mire qué dice el versículo en el 51. Jesús entrando en la casa, todos, no dejó entrar a quién consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, al padre y a la madre de la niña. O sea que la niña ya estaba muerta, ¿verdad, hermanos? Miren cómo es la cultura de la muerte. Versículo 52, todos. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Atención, tercera enseñanza. ¿Qué significa? Había un oficio, hermano, había un oficio en los tiempos bíblicos que se llamaban, anótenlo, las plañideras. Plañideras. P-L-A-N-I-D-E-R-A-S. Plañir, de plañideras. La palabra plañideras significa se contrataban a mujeres que fueran a llorar. En los tiempos bíblicos existía eso, hermano. Yo al principio me daba risa también. Pero cuando yo di esta clase de Hechos de los Apóstoles, ahí entendí que allá se contrataban mujeres para el duelo, para gritar y lamentar, porque era un oficio.
Imagínese usted viviera de eso. Solo llorar, hinchado los ojos, todos apunecos, va. Pero voy al culto, a la cultura. La cultura era que esas plañideras, ellas empezaban, y cuando vieron a Jesús, ¿saben qué dijeron ellas? Ay, ahí viene este. Porque era una quiebra para ellas. Y mire qué dice en el siguiente versículo, el 53. Mire cómo es la burla para botarle el ministerio de Jesús con el milagro que Jesús iba a hacer. Mire todo lo que dice el 53, todos el 52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, las plañideras. Pero él dijo, todos, no lloréis, no está muerta, sino que, mire lo que hicieron las plañideras, las mujeres que eran contratadas, miren qué hicieron. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba. Ahora vea esto. Explíqueme usted cómo es ese proceso de que alguien muere y vuelve a la vida. ¿Quién puede hacer eso, hermano? Vaya. En el Bajo Lempa, un señor, él falleció, porque sí falleció, hermano. Porque la familia me lo confirmó. Cuando yo llegué, tuve que atravesarme con mi esposa lo que es la PNC, el cementerio. Llegamos a la casa y ya tenía 1 hora de muerto. Entonces lo primero que uno hace cuando una persona está muerta, para poder ver, siempre utilizamos un espejito para ponérsela en la boca, ¿sí? Porque cuando una persona está respirando, lo empaña, ¿verdad? Hermano, literalmente, el hombre había fallecido. 2, se le ven las pupilas de los ojos. Esta parte de los ojos se le hace como una nata. ¿Qué es una nata? Ustedes han visto la nata de la leche, cuando ya no tomó la leche, se hace una nata, como una especie de una tela, la leche. Así se le hacen los ojos, una telita, segunda evidencia. Y tercera evidencia, siempre se le ponía un guacalito, un chiquitito, en el estómago. ¿Por qué en el estómago? Para ver si hacía esto. Y ya no se movía, ya se había muerto. Las 3 elementos, ya había muerto. Al ratito, hermano, sale una de las hijas, mi papá está vivo. ¿Cómo? Y fuimos a ver, hermano, él se logró despedir de todos los que estaban ahí. Ay, fulana, dijo, ya no pelees con tu mamá, le dijo. Fulano, y empieza a recomendar, y nosotros así, ¿ves? O sea, sí murió. Y Dios le devolvió un poquito más de vida. 2 horas después falleció. Ahora mire lo que hace Jesús. Niña, a ti te digo, talita cumit, a ti te digo, levántate, niña. Y dice que la niña volvió a la vida. Eso no se llama resurrección, aclaremos. Eso no es resurrección. Eso se llama vivificación. ¿Por qué? Ve este proceso, miren. Nace, crece, se desarrolla, envejece, muere y vuelve a vivir y vuelve a morir. ¿Se entiende? Esa es vivificación. Cuando Dios presta la vida. Muchas personas tal vez mire, va a haber un momento, una experiencia sobrenatural que usted va a tener que vivir ese episodio. Y usted va a decir, pero estaba muerto. Sí, pero volvió a la vida. Y tal vez no recuerde qué es lo que vio, porque eso es un fenómeno que no se puede explicar, hermano. El fenómeno de la muerte no se puede explicar, porque es algo, hermano, que nunca hemos nosotros viajado en la muerte y regresado. Nunca lo hemos hecho. El único quien venció la muerte fue Jesús. Lo que hemos escuchado son experiencias de personas que se han visto su cuerpo y han regresado a la vida, que ese es otro rollo sobrenatural, hermanos. Quizás usted mismo puede experimentar eso y usted diga, y nadie me va a creer. Nadie me va a creer que yo morí. Mire, eso solo usted lo va a experimentar si Dios tiene misericordia para que cuente el testimonio de qué fue lo que vio. Pero no es con todos, hermanos. Repito, no es con todo. Repito, no es con todos, señores. El episodio de la muerte es un proceso o un suceso que tiene que llegar tarde o temprano. Que en su misericordia Dios le preste más vida. Amén, ¿verdad, hermano? Pero es un sufrimiento volver a vivir, ¿verdad? Si usted tuviera un cáncer y le dijeran, va a vivir esos 10 años con cáncer y con más quimio, ¿qué dijera usted? No, usted diría no. ¿Qué diría usted? Llévame, Señor. ¿Verdad que diría? Yo diría eso. Si usted estuviera sufriendo y dijera, Señor, va a haber un momento en que usted va a decir, llévame, Señor. Oiga bien, esto va a pasar con cada uno de vosotros
que cuando venga ese momento de sufrimiento en su cuerpo, porque el cuerpo tiene que sufrir algo, hermano, ese episodio del dolor que ya no aguanta, ¿qué va a decir usted al final? Llévame, Señor. ¿Y sabe quiénes van a aparecer? Los ángeles. Y eso solo usted lo va a poder ver. Y cuando aparezcan los ángeles, hermano, qué precioso. Y usted hasta va a hacer esto, ¿ve? ¿Y el dolor dónde está? Y usted sí ve. Como ha pasado en muchos pacientes que ya están en etapa de moribundez, de moribundo. Y dicen ellos, qué bello lo que veo, un montón de gente de blanco. Y uno se queda, ¿a quién está viendo? Porque como está en la carne uno, ¿verdad? Todavía. Y mire, hermano, cuando escuche un familiar que diga, ya me voy, hija, y usted dice, no, mamá, mire, mamá, ya me voy, hija, porque ahí está el Señor. Y usted, mire, vea el rostro, cómo quedan las personas cuando mueren en Cristo, feliz. Mire ese episodio. Y usted dice, bueno, entonces, mamá, despidámonos acá. Y de repente ella va a hacer esto, ¿ve? ¿Va? Ni sufrió. Solo cerró sus ojitos, mire. Y no sufrió. Eso se llama la muerte de Dios, mire. Pregúntele a un impío cómo muere. Mire los rostros dantescos de terror cómo quedan. Miren las personas, miren, quienes compran el periódico, yo no sé si esa es afición suya o mía, de comprar el Cherry y el Más el domingo. Solo haga el experimento. Mire, esos no tienen hígado para atrás. Mire, el rostro de la muerte se le ve cómo quedan los rostros. Son episodios dantescos, son una cara grotesca que hacen de mueca, de terror, que ven ellos. Y si son impíos, ¿qué cree que vieron? ¿Va? Ahora imagínese Jesús, mire qué dice. Lucas 23:50. Lucas 23:50. ¿Sabe qué pasó con Jesús? Se envolvió en una sábana. Vamos a votar la teoría de la sábana de Turín. Atención. Miren, vamos a votar esa teoría de esta secta que dice que la sábana de Turín ahí está en Italia, en Palermo, y ahí está donde está el cuerpo de Cristo. No, eso es un fraude, hermanos. Y le voy a explicar por qué. Mire qué dice Lucas 23:50. ¿Lo tenemos? Despacito, hermano. Todavía me quedan unos minutos. Lucas 23:50, todos. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato, todos, y pidió el cuerpo de ¿quién? El cadáver, ¿verdad? Pidió el cadáver, esa es la palabra corta, pidió el cadáver. Mire qué dice el versículo siguiente, dice 53, y quitándolo lo envolvía en una. La sábana, ¿por qué la utilizaban los judíos? Porque no podían tocar cadáver porque era inmundicia. ¿Se entiende, hermano? Porque la ley de Levítico dice que tocar un cuerpo es quedar inmundo. Por eso es que utilizaban las sábanas para no tocar el cadáver. ¿Se entiende, hermano? Por eso las sábanas eran esa función. Ahora, las sábanas tenían otra función. ¿Cuál era, hermano? Que se agarraban las puntas, hermano, las puntas. Y se amarraban las puntas con un palo. Y en el palo llevaban el cadáver. Sin tocarlo, porque si lo tocaba, era declarado inmundo. Y lo excluía. Mira, las leyes judías excluían, hermano, el inmundo. ¿Y sabe quiénes hacían ese trabajo? Los gentiles. ¿Quién era un gentil? Alguien que no era judío. Y ellos sí podían tocar cadáver. Entonces a ellos se les contrataba y la mayoría de ellos estaban cerca de los lugares donde crucificaban a las personas, porque para poder sacar ese cadáver de ahí había que tocarlo. Y se contrataban y se pagaban gentiles para sacar los cadáveres. Y en una sábana, no estamos hablando de la sábana de Turín, no estamos hablando de esa sábana. ¿Cómo es posible que usted va a creer que en la sábana se vea el rostro? No, mire, es que ese fue algo, hermano, planificado por el enemigo para engañar a más gente. Y le voy a explicar cuál es la diferencia entre manto y sudario. Sudario es que a la persona se le pone una, mire, présteme atención, tal vez lo tengo aquí. Este es un sudario, ¿eh? Al cuerpo lo momificaban, miren, lo envolvían en mortajas y lo apretaban duro, hermanos, con aloes, mirras y ungüentos.
y le ponían, y esto lo dejaban descubierto, miren. O sea que lo vendaban todo como que era un capullito, ¿no? ¿Y sabe qué hacían? Envuelto como se desataba la persona. ¿Cómo se desata? No se puede. Y le ponían una mortaja así, ¿ve? De aloe ungüento que aquí en la cara, ¿ve? Uy, no veo. Ese es el sudario. ¿Entiende la palabra sudario? ¿Ve la diferencia entre manto y sudario? ¿Y cómo le llaman la tradición? El manto de Turín, el sudario de Turín. Entonces, ¿cuál es el término correcto? Entonces, el sudario solo es esto, el rostro. Y número 3, mire, siga leyendo, por favor. El versículo, ahora vámonos, por favor, al capítulo 19, 38 de Juan. Juan 19, 38 y 39. Hoy mire cómo se preparó un cadáver en los tiempos bíblicos. Y aquí terminamos, aquí cerramos. ¿Qué dice Juan capítulo 19, versículo 38? Juan, búsquelo despacito, por favor. Juan capítulo 19, por favor. Versículo 38, ¿lo tenemos? Todos. Después de todo esto, José de Arimatea, todos, era discípulo de Jesús. Estamos en el versículo 38, Juan 19, 38. Pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiesen llevarse el qué, hermanos, el cadáver, el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Todos el versículo 39, Juan 19, 39, todos. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo, ¿qué, hermano? Un compuesto de mirra, de aloes, como de 100 libras. ¿Por qué es ser importante? Para que el cuerpo oiga bien, no se hiediera y el cuerpo se preservara un poco más, para matar la bacteria. Porque lo que hacen los aloes y las mirras es detener la bacteria con ese tipo de procesos naturales. Por eso es que la gente le echaban bastante, es como que le echaran sábila al cuerpo, pues, sábila, y lo estén momificando. ¿Y saben qué son las mortajas? Siguiente versículo, por favor. Mire qué es el siguiente versículo. El 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, todos, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Lo momificaron, ¿ves? Como una venda. Haga cuenta que es una venda. Y cada venda, un apretón. Cada vuelta, un apretón. Y le echaban mirras, aloes, ungüento. ¿Y qué hacía? El cuerpo se preservaba más. ¿Y dónde se depositaba? En un sepulcro. De ahí viene la palabra griega meneminión, que significa depositado en un lugar donde va a estar ese cuerpo esperando la resurrección de los muertos. La palabra meneminión. La otra semana explicaré por qué el sepulcro y por qué los cuerpos tienen que estar ahí. Gloria sea al Señor por este estudio bíblico. Vamos a orar, hermanos.